Biografía completa de la Madre Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, nacida en Hesse-Goch-Sebojaxiu el 26 de agosto de 1910, en Skopje, actual Macedonia del Norte, fue una monja católica de origen albanés, que dedicó su vida al servicio de los pobres y enfermos. Desde muy joven mostró una profunda vocación religiosa, y a los 18 años dejó su hogar para ingresar al Instituto de la Bienaventurada Virgen María Hermanas de Loreto en Irlanda, donde tomó el nombre de Hermana María Teresa, por Santa Teresa de Lisieux. En 1929 llegó a Calcuta, India, donde inicialmente se dedicó a la enseñanza en una escuela para niñas. En 1948, después de recibir una fuerte llamada espiritual, pidió permiso al Papa para dejar la congregación de Loreto y dedicarse a vivir entre los más pobres de Calcuta. En 1950, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, con un carisma centrado en el cuidado de los más pobres, entre los pobres, atendiendo a indigentes, enfermos, huérfanos y moribundos, sin distinción de religión o condición social. Durante más de 45 años dirigió y expandió esta congregación en la India y el mundo, recibiendo reconocimientos internacionales como el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el Bharat Ratna, el más alto galardón civil de la India, en 1980. También fue designada para mediar en conflictos internacionales. Su vida estuvo marcada por la profunda oración, el altruismo y la austeridad. Falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en 2003 y canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre de 2016, basándose en el reconocimiento de milagros atribuidos a su intercesión. Su fiesta se celebra el 5 de septiembre en la Iglesia Católica. En resumen, Santa Teresa de Calcuta es una figura emblemática de la caridad cristiana, cuya obra humanitaria trascendió fronteras y continúa inspirando a nivel global. Cronología de la vida de la Madre Teresa de Calcuta. 1910 a 1920. Nace en Hesse-Goch-Sebojaxiu el 26 de agosto de 1910 en Skopje, entonces parte del Imperio Otomano. Crece en una familia católica albanesa con una fuerte influencia religiosa. 1920 a 1930. A los 18 años, en 1928, deja su hogar para unirse a la Orden de las Hermanas de Loreto en Irlanda. En 1929 recibe el nombre religioso de Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux. 1930 a 1940. Se traslada a Calcuta, India, para enseñar en una escuela para niñas huérfanas. Vive su vocación inicial en la comunidad de Loreto. 1940 a 1950. En 1946, durante un viaje en tren, experimenta una llamada dentro de una llamada que la impulsa a vivir entre los pobres. En 1948, recibe permiso para abandonar la congregación de Loreto y funda las Misioneras de la Caridad en 1950. 1950 a 1960. Establece hogares para los moribundos, pobres y enfermos en Calcuta. Su congregación comienza a crecer y atraer voluntarios. 1960 a 1970. La labor humanitaria se expande a nivel internacional. Recibe en 1979 el Premio Nobel de la Paz por su trabajo con los más desfavorecidos. 1970 a 1980. Continúa expandiendo las Misioneras de la Caridad en varios países. Recibe el Bharat Ratna, el máximo honor civil de India, en 1980. 1980 a 1990. Sigue dedicada a la caridad pese a algunas críticas públicas. Participa en diplomacia humanitaria y mediación internacional.
1990 a 1997. Su salud comienza a deteriorarse, pero sigue su misión. Falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en 2003 y canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre de 2016, basándose en el reconocimiento de milagros atribuidos a su intercesión. Su fiesta se celebra el 5 de septiembre en la Iglesia Católica. En resumen, Santa Teresa de Calcuta es una figura emblemática de la caridad cristiana, cuya obra humanitaria trascendió fronteras y continúa inspirando a nivel global. Si el video de la biografía a la Madre Santa Teresa de Calcuta ha sido de tu agrado, te invitamos cordialmente a expresar tu apoyo, con un me gusta y un hola. Te invitamos a compartirlo con familiares y amigos para que más personas puedan recibir bendiciones, rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Hacer la oración y los rezos por 3 días seguidos. Que la bendición de Dios Omnipotente descienda abundantemente sobre ti y tu familia. De corazón agradezco su tiempo y apoyo. Me alegra mucho que hayan estado aquí y espero que lo que compartí haya sido de bendición para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún contenido nuevo. Que Dios les bendiga.